Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, escuchar las advertencias. Dios utiliza las circunstancias de la vida, amigos, para advertirnos. Así como cuando vamos manejando el auto por la carretera, hay señales que advierten de calzadas empinadas, curvas peligrosas, tramos en reparación. Así Dios utiliza circunstancias de nuestras vidas para ponernos esas señales de advertencia. Qué importante es lograr ver, y no solo ver, amigos, interpretar las señales de advertencia. Pues con esto tiene que ver nuestro tema, escuchar las advertencias. En el libro de Proverbios en la Biblia, capítulo 5, versículo 12, se lee lo siguiente: dirás, cuánto odié la disciplina, si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias. Este es un texto que está indicándonos la situación de la persona, amigos, la persona que va a tener que lamentar que no prestó oídos, lamentar que no prestó atención a las advertencias de la vida. Y yo creo que es triste tener uno que ver ya a nivel de consecuencias las cosas tal y como son. Lo mejor es poder advertirlas a tiempo, ¿no es verdad? Y aquí está la severa, la dramática consecuencia. La persona dirá cuánto odié la disciplina, no quise hacer caso a la disciplina, si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias. Amigo, que esto no le pase a usted, que podamos todos leer las advertencias, escuchar las advertencias de la vida para poder librarnos quizá de tragos amargos, de pasajes, digamos que, aflictivos en nuestras vidas. Ahora bien, ¿cómo escuchar las advertencias? Cuando dice este proverbista sobre la importancia de no terminar uno lamentándose, no haber escuchado a tiempo las advertencias, pero ¿y cómo se escuchan las advertencias? Atención, que vienen claves, vienen consejos, amigo, amiga, que le puede a usted de pronto librar de grandes decepciones. Claves que le librarán a usted de grandes aflicciones, de grandes tribulaciones. Así es que, ¿cómo escuchar las advertencias? Primer consejo, primera clave: no interprete las cosas de una sola manera. Las personas que suelen equivocarse lo hacen porque leen las circunstancias en un solo idioma, de una sola forma, de una sola manera. Vale la pena, ante las distintas circunstancias de la vida, observar desde distintos ángulos, ¿no es cierto? Y ver cómo se presenta, qué perspectiva, qué cara tiene la situación, desde un ángulo, desde otro. Qué importante es esto. Pero hay quienes se casan con una idea, se casan con un enfoque, se casan con una interpretación y luego terminan, por supuesto, recogiendo pedazos. Tenemos que tomar la decisión. Cuando se nos presente una oferta, una oportunidad, una relación, una aparente puerta que se abre, recuerdan a San Pablo. Dice que a él se le abrió puerta en el Señor, pero consideró la situación desde varios ángulos y cuando no tuvo a la persona con la que contaba para ese proyecto, entonces optó por seguir de largo. Eso significa que lo sensato es observar las cosas desde varios ángulos, como he dicho, observar la situación desde varias perspectivas y no caer en el error de interpretar de una sola manera o en un solo ángulo. De esta forma, entonces, uno puede escuchar las advertencias. Segunda clave, ¿cómo escuchar las advertencias? No escuches una sola voz. Así como es importante no interpretar las cosas de una sola manera, también es importante no quedarse con una sola palabra, con una sola opinión. Dice la Biblia que en la multitud de consejeros está la sabiduría.
No significa que debemos de ir de puerta en puerta preguntándole a todo el mundo, definitivamente no. Pero creo que una sola voz a veces resulta insuficiente. Piense, amigo, amiga, todas las personas que son parte de su vida, que son parte de su escenario de vida, ¿a qué personas vale la pena poner en una lista y preguntarles, oye, ¿qué piensas de esto? Estoy frente a este proyecto, estoy frente a esta aparente oportunidad, me ofrecen hacer este tipo de sociedad, que hay quienes se asocian con quien no deben y terminan padeciendo lo que San Pablo dijo, lo que sucede cuando te unes en yugo desigual, que significa meterte con gente que tiene valores opuestos a los tuyos. Tú no mientes, esta persona sí mentirá. Tú no engañas, esta persona sí engañará. Tú no robas, esa persona sí robará. Entonces vale la pena preguntar a más de una sola persona, vale la pena escuchar más que una sola voz. Yo te pregunto, ¿estás escuchando una sola voz? Porque incluso escuchar una sola voz, amigos, podría tener esta implicación, que esa única y sola voz en tu vida te esté controlando. Porque cuando las personas notan que solamente a ellas recurres, que solamente esta persona preguntas, entonces adquiere un ascendiente sobre ti. Y entonces esta persona comienza a actuar en un tono un poco más autoritario, más controlador respecto a ti. ¿Te das cuenta? Entonces vale la pena. No es que vamos a correr por los cuatro costados buscando y tratando de escuchar voces, sino que vamos a tratar de escuchar más que uno. Pueden ser dos, pueden ser tres, no importa. No es tanto el número, es que no te quedes con una sola opinión. Tercera clave, ¿cómo escuchar las advertencias? No cierres los ojos a lo que ves pasar a tu alrededor. A veces nosotros podemos aprender una lección con solo observar a los demás, sin tener que pasar por sus tribulaciones, sin tener que pasar por sus angustias, sin tener que pasar por sus adversidades. Solo con observar a estas personas o personas podemos aprender bastante. Son libros gratis, abiertos, para que nosotros podamos leer en sus páginas. Y entonces podernos anticipar a nuestra vida y circunstancias, y tomada la lección de otra persona, de otra vida, de otra situación, entonces tú aprender algo. Hay quienes tienen esta obstinada actitud, dicen, yo solo aprendo de mí mismo y de lo que a mí me pasa. Bueno, te pasará de todo, te lo advierto. Todas las plagas te caerán encima si tú tienes la actitud de aprender solo de lo que a ti te pase. Necesitas aprender de lo que pasa en otras vidas, en otras historias, en otros escenarios, y eso es sabiduría, aprender de lo que sucede a otros. Y cuando aprendes de lo que sucede a tu alrededor, con eso estarás escuchando las advertencias, vistas opuestas esas advertencias en otras personas. Sigo sumando número 4, ¿qué otra clave más hay para lograr escuchar bien las advertencias de la vida? 4, como dije, no corras riesgos innecesarios. Los riesgos son ya de por sí parte de la vida. Ya el que no quiera un riesgo, hombre, que pida que lo lleven al cielo. La vida involucra riesgos. Pero no me refiero a esto. Correr riesgos, amigos, es absolutamente inevitable. El tema no es correr riesgos, el tema es correr riesgos innecesarios. Hay personas que corren más riesgos de los que debieran. Riesgos relacionales, riesgos financieros, riesgos espirituales, riesgos físicos, en fin. Son personas que creen que aceptar todo tipo de riesgo es valentía, pero amigos, meternos en situaciones de alta riesgosidad no es en ninguna manera una evidencia de sabiduría. Sabiduría es correr con los riesgos que son inevitables. Ya aquello que la vida trae, te impone y que tú dices, pues ni qué remedio, tengo que asumir esto. Eso es lo que debes hacer. Entonces, si quieres escuchar las advertencias de una manera correcta,
no corras riesgos innecesarios. Y 5, cierro con esto, ¿de qué otra manera logras escuchar bien para aprender, para librarte las advertencias de la vida? No arriesgues lo mejor que tienes, ya que mencioné riesgos en el aspecto anterior. Aquello era no correr riesgos innecesarios. Ahora esto es algo puntual. No arriesgar lo mejor que tienes, entiéndase por esto, la gente que te ama. En todas tus decisiones, en todas tus disyuntivas de vida, en todas las coyunturas, en todas las transiciones, hay algo que debes tener bien claro en tu mente. Debes librar de daños colaterales a las personas que te aman. Esta gente que te ama es después de Dios, tu más importante tesoro. Entonces no los arriesgues a ellos. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, tus hijos, tu cónyuge. Hay amigos que se perdieron en una mala ronda de negocios. Conozco amigos de toda la vida que terminaron separándose porque uno de ellos, con sus decisiones, puso en riesgo la relación y la otra persona se le retiró de por vida. Perdió lo más por lo menos. Entonces, por una ganancia monetaria, económica, perdió una amistad que venía desde su adolescencia. ¿Te das cuenta? No se puede arriesgar lo mejor que tienes en aras de algo que te interesa. Por eso el consejo, no arriesgues lo mejor que tienes, que es la gente que te ama. Siempre que decidas, piensa en cómo les afectará a ellos, en cómo les beneficiará a ellos. Y siempre ellos deberán ser prioridad por sobre tu bolsillo, por sobre tus intereses, por sobre tus pasiones, por sobre tus quereres. Entonces la pregunta ha sido, ¿cómo escuchar las advertencias de la vida? He brindado, amigos, 5 claves. 1. No interpretes las cosas de una sola manera. 2. No escuches una sola voz. 3. No cierres los ojos a lo que ves pasar a tu alrededor, las vidas de los que van circulando alrededor tuyo. 4. No corras riesgos innecesarios. Y 5. Finalmente, no arriesgues lo mejor que tienes, la gente que te ama. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Escuchar las advertencias.